¿qué tal? Esta es la asesoría de mecánica de suelos y vamos a desarrollar el parcial 2019-2. Nosotros somos GeoPUC, mi nombre es Ariana y soy miembro del área de asuntos académicos. Empezaremos con la pregunta 1. A partir de una muestra de suelo, se ha hecho ensayos de relaciones volumen-peso empleando un cilindro de 21.36 centímetros de diámetro y 47.46 centímetros de altura. El peso inicial del cilindro es 32.800 gramos y el peso seco es de 27.760 gramos. Posteriormente se utilizó parte de este material para realizar un ensayo de peso específico relativo de los sólidos, empleando 456.1 gramos de suelo seco y un recipiente que con agua hasta la marca 2.500 centímetros cúbicos pesó 3.472.6 gramos. Y cuando se le agrega el suelo seco, es decir, junto con el agua, tiene un peso de 3.759.2 gramos. Este ensayo se realizó a 20 grados centígrados. Nos piden calcular el peso específico relativo de los sólidos, el GS, y el peso específico natural, del suelo natural, y construir un diagrama de fases y determinar todas las relaciones, ¿no? Tenemos aquí, tenemos el cilindro del que nos habla, con las dimensiones anteriormente mencionadas, y lo que vamos a hacer es calcular el volumen. Vamos a calcular el volumen y que nos sale un total de 17.114.2 centímetros cúbicos. Tenemos su peso inicial y el peso seco. Con las cantidades anteriores vamos a hallar la humedad y el peso específico natural del cilindro, o sea, porque el cilindro se supone que debe estar, se espera que sea una prueba inalterada, ¿no? Para poder conocer nosotros las propiedades de ese suelo. Entonces, tenemos aquí el peso inicial, el peso seco. Este peso inicial es el peso húmedo, el peso seco, y la resta nos va a salir el peso del agua. Tenemos la humedad, tenemos la relación que es peso del agua entre peso del sólido, nos sale un 18%, la humedad se expresa en porcentaje. El peso específico en estado natural, que es el peso total entre el volumen total, y eso nos sale un total de un peso específico de 1.9 gramos sobre centímetro cúbico. A partir de los datos de ensayo específico relativo entre sólidos. Aquí vamos a usar lo que nos muestran en la segunda parte del texto, que es tenemos un peso seco de 456.1 gramos. Tenemos un recipiente con agua que al poner en la balanza pesa 3.472.6 gramos, y cuando se le agrega el suelo a ese recipiente con agua y lo volvemos a pesar en la balanza, pesa 3.759.2 gramos. Es decir, que ha habido agua que ha sido expulsada del recipiente. Por lo tanto, hallamos esa agua expulsada, ¿no? Que va a ser un peso, pero lo vamos a expresar en volumen. ¿Cómo se logra eso? Multiplicando por el peso específico del agua, que es un gramo sobre centímetro cúbico. Tenemos el volumen del sólido, y por lo que el peso específico relativo entre sólidos será peso del sólido entre volumen del sólido, ¿no? Que eso es 269 gramos sobre centímetro cúbico.
Además, aquí vamos a la parte B. Nos piden ahí las relaciones de volumen y peso. Entonces lo que hacemos es plantear un diagrama de fases y con los datos que ya teníamos, que son la humedad, el peso específico, el GS, vamos a calcular las demás, ¿no? Tenemos entonces que el GS, primero lo que nos hacen es darnos un peso seco. Ese peso seco lo vamos a poner acá en este lado, ¿no? Que es correspondiente a la parte de pesos de los sólidos. Y además tenemos el volumen del sólido, ¿no? Aparte, con esta humedad le vamos a multiplicar, ¿no? 456.1 por 18%, vamos a tener el valor de 82.11 gramos sería, ¿no? Y sumando tenemos el peso total. Luego esto lo multiplicamos por el peso específico del agua y tenemos el mismo valor, ¿no? 82.1, pero ya centímetros cúbicos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que con el peso específico natural que tenemos, vamos a dividir, ¿no? 538.2 entre 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces tenemos el volumen total el volumen total, incluido vacíos del cilindro, ¿no? Entonces aquí solamente hacemos la resta, encontramos el volumen de vacíos, restamos el volumen de agua y tenemos el volumen de aire. Y aquí empezamos a hacer las relaciones volúmenes y peso, y tenemos que relación entre vacíos, el volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Y eso nos va a salir 0.66, la porosidad, volumen de vacíos entre volumen total, el grado de saturación, tenemos el volumen de agua entre el volumen de vacíos, eso es un porcentaje también, y tenemos el peso específico seco, que es el peso seco entre el volumen total, el peso saturado, que es el peso, claro, es el peso se podría decir el peso saturado, el peso, mejor les explico, 456.1 más 111.3, o sea, todo el volumen el volumen de vacíos lo vamos a saturar, o sea, el 111.3 vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Y entonces al sumar tenemos 456 más 111.3, tenemos 567.4. Entre el volumen total tenemos 2.02 gramos sobre centímetro cúbico. Y la humedad saturada es la humedad 18 entre el grado de saturación, que es 24.4%. Tenemos la pregunta número 2. Se va a construir un relleno compactado para formar un terraplén de una carretera de 2 kilómetros de longitud, 8 metros de ancho superior y 1.2 metros de altura, para la cual se empleará un material de una cantera. Las condiciones de material definen que el relleno tendrá una pendiente de 1 por 1.5, 1 será la vertical y 1.5 la horizontal, y considera las siguientes características de la cantera, que será el material in situ, ¿no? Un grado de saturación de 60%, una humedad de 9.3% y un peso específico relativo de 2.67. También tenemos que el esponjamiento es de 1.35. Eso quiere decir que si tenemos un si sacamos un metro cúbico de la cantera, cuando lo pongamos en el
en el camión de transporte va a ser 1.35 metros cúbicos. Entonces ese es el aumento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que al volumen que saquemos nosotros de la cantera, lo vamos a multiplicar por 1.35 para encontrar el volumen en el camión, ¿no? En el que se va a transportar. Entonces aquí tenemos que al llegar a la obra, el costo por metro cúbico de material esponjoso, eso, es de 5.3 soles, incluyendo extracción y transporte. En este proceso la humedad se reduce en 4.8%, es decir que a la humedad que teníamos en in situ, a la humedad in situ vamos a restarle 4.8% por evaporación desde la explotación de la cantera. En caso se requiera añadir agua, el costo de metro cúbico de agua será de 30 céntimos. Los ensayos del ensayo Proctor son, bueno, sería aquí los datos, ¿no? El ensayo Proctor son peso seco máximo de 1.9 gramos sobre centímetro cúbico y una humedad óptima de 7.7%. El material compactado, o sea, el que va a estar en el terraplén, va a tener la característica del 95% de 1.9 gramos por centímetro cúbico y una humedad de 5.7%. Luego nos piden completar los diagramas de fases y calcular el peso específico, la humedad del suelo y en su estado natural y calcularlo en el terraplén. También nos piden el volumen del suelo al extraer el volumen en transporte esponjado, el volumen del suelo compactado, la cantidad de agua necesaria para la compactación y el costo de material, agua y costo total de movimiento de tierra. Aquí tenemos un terraplén, ¿no? Y tenemos el volumen total. Hacemos el volumen del trapecio, el área de trapecio por los 2 kilómetros de largo que tiene y tenemos un total de 23.520 metros cúbicos, que ese va a ser nuestro volumen en terraplén. ¿Ya? Tenemos los datos en la cantera, que como ya lo mencionamos, que aquí está ya sintetizado, ¿no? Ok, primero vamos a desarrollar el diagrama de fases de nuestro material en la cantera. Esto es una cantera, no es un lugar de donde se saca material para desarrollar distintas operaciones, construcciones, y desarrollamos el diagrama de fases con estas relaciones que tenemos acá. Vamos a asumir un volumen de 1, ¿no? Y solo multiplicamos 1 por el GS. Tenemos el volumen de sólidos, que es 2.67. A eso lo multiplicamos por 9.3%. Este número ya saben que es el mismo porque el peso específico del agua es 1. Y el grado de saturación es 60%. A este número de acá lo vamos a dividir entre 60% y tenemos el volumen de vacíos. Entonces acá restamos, ¿no? Y acá hacemos la suma, ¿no? Y lo que nos va a salir es un peso específico total de 2.065 toneladas metro cúbico y un peso específico seco de 2.67 entre 1.4 va a ser igual a 1.89 toneladas entre metro cúbico. Y ahora vamos a desarrollar el diagrama de fases para el terraplén, ¿no? Como les mencionamos, tenemos una humedad de 5.7% y un GS de 2.67. GS es una propiedad que no varía de acuerdo al estado del suelo, o sea, es una propiedad que no tiene cambio a pesar de que si es que se humedece, si es que se compacta, el GS sigue siendo el mismo. Entonces, tenemos un
una humedad de 5.7% y un GS de 2.67. Tenemos también que el peso seco que vamos a considerar es de 1.8 toneladas metro cúbico y el peso específico normal es de 1.9 toneladas entre metro cúbico. En realidad no vamos a usar mucho esa, pero igual lo ponemos acá, ¿no? Y para las cantidades reales, este 1 lo vamos a reemplazar, ¿no? Ya, ahora vamos a hacer la parte B, que es hallar los volúmenes de extracción, transporte y compactado, ¿no? Como tenemos en la diapositiva anterior, tenemos nuestro peso seco, que es invariable en todos las etapas del suelo, o sea, en extracción, transporte y compactado, el peso seco es el mismo. Entonces tenemos un peso seco de 42.453.6 toneladas, ¿no? Y tenemos nuestro peso seco, peso específico seco de 1.89. Lo que hacemos es dividir y tenemos el volumen de que extrajimos, ¿no? Aquí en el transporte lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor de esponjamiento, que tenemos un total de 30.324 metros cúbicos, y nuestro compactado, que es el que encontramos al principio, era de 23.520. Y ahora la parte C, nuestra agua necesaria para la compactación. Tenemos igual nuestro peso seco, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con la humedad. La humedad, con esto, si es que multiplicamos el peso seco por la humedad, vamos a tener la cantidad de agua que tiene el suelo, ¿no? El suelo que estamos extrayendo, el suelo compactado, vamos a encontrar la cantidad de agua que hay. Para que así, con la diferencia, vamos a reconocer cuál es el agua necesaria para lograr la humedad de 5.7%, ¿no? Entonces ya tenemos esta diferencia y ya. Y eso es lo que nos piden la parte C. Y ahora nos piden el costo total del material esponjado, del agua y el costo total, ¿no? Tenemos nuestro volumen, nuestro costo estaba en soles por metro cúbico. Entonces tenemos nuestro material esponjado es el que está en transporte, de 30.324 por 5.3 soles. Tenemos un total de 160.717.2 soles. También tenemos acá el agua agregada por los 0.3 soles que nos mencionaron en el texto. Tenemos un total de 152.84 soles. Y sumamos estos dos y tenemos un total de 160.870 soles, ¿no? Este es el ejercicio 2. Ahora tenemos la pregunta 3. Dice, el perfil en cierta localidad está compuesto por los siguientes suelos. De 0.5 a 0.5 metros tenemos una arena fina medianamente densa, ¿no? Y con una humedad de 16%, un grado de saturación de 83 y un peso específico seco de 1.75 gramos sobre centímetro cúbico. Tenemos el de 0.5 a 2 metros, tenemos el mismo suelo pero saturado. Eso quiere decir que nuestro grado de saturación será 100. Y tenemos de 2 a 8 metros, tenemos una arcilla inorgánica de plasticidad baja, compacta, saturada. Nuestro grado de saturación 100, nuestra relación de vacíos 0.8, nuestra humedad de 30%. Nuestro nivel freático empieza aquí. Nuestro nivel freático empieza aquí en 0.5 metros, ¿no? A partir de eso, para hallar pesos específicos, tenemos que restarle al peso específico normal, al peso normal tenemos que restarle 1, ya eso ya sabe. Ahora,
nos piden hallar el peso el peso específico en los dos estratos y dibujar acotados los diagramas de esfuerzo total, neutro y efectivo en toneladas por metro cuadrado. Lo que sabemos es que el gramo sobre centímetro cúbico, si lo pasamos a toneladas sobre metro cúbico, es 1, ¿no? Entonces vamos a trabajar solo con el número, los números sin hacer una transformación de unidades. Ahora tenemos nuestros diagramas de fases de cada suelo, ¿no? De cada estrato. Tenemos aquí los datos mencionados anteriormente y lo que vamos a hacer es hallar el peso de seco, que es el volumen total por el peso específico seco, y es 1.65. No, lo que estamos asumiendo es un volumen total de 1. Y acá tenemos el peso del agua, que es el peso seco por la humedad, eso es igual a 0.28, ¿no? Y el volumen de vacíos es igual al volumen de agua entre grados de saturación. Y eso es un total de 0.337. Hacemos la suma, sumamos acá. Bueno, acá, como tengo este dato, vamos a restar menos 0.663. Restamos. Y ya, tenemos acá estos datos. Igual para el suelo de 2 a 8 metros, ¿no? Pero esto vamos a asumir un volumen de sólidos de 1 y vamos a encontrar el volumen de vacíos. Tenemos el dato de la relación de vacíos, entonces relación de vacíos por el volumen seco, tenemos nuestro volumen de vacíos. Tenemos nuestra saturación, que es 100 grados de saturación de 100%, entonces repetimos acá nada más. El volumen, el peso del agua va a ser 0.8, igual al volumen del agua, 0.8. Y nuestro volumen de sólidos es 0.8 entre nuestra humedad, que nos va a salir 2.67. Y lo que hacemos es sumar y listo. Y acá vamos a partir de estos diagramas de fase, vamos a encontrar nuestras relaciones de volumen y peso. Tenemos nuestra humedad, que es 0.28 entre 1.75 por 100. Nuestro peso normal, que es 2.03 entre 1. Nuestro peso seco, que es el peso de sólido entre el volumen total. Tenemos el grado de saturación, que es 0.28, el volumen de agua entre el volumen de vacíos es 83%. Nuestra relación de vacíos, que es 0.337 entre 0.66 es igual a 0.508. Nuestra porosidad es 0.337, que eso es el volumen de vacíos entre el volumen total. Y tenemos nuestra peso específico de saturación, que es sumando el peso de los sólidos más el volumen de vacíos por el peso específico del agua, y eso es entre el volumen total, eso es igual a 2.08, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Igual acá hacemos la misma operación, pero asumiendo un volumen total de 1, ya sabemos, y hacemos las mismas operaciones. Y vamos a tener nuestros esfuerzos totales, nuestros esfuerzos neutros y nuestros esfuerzos efectivos. Lo que sabemos es que nuestro esfuerzo efectivo es la resta del esfuerzo total menos el esfuerzo neutro, ¿no? Y aquí tenemos a las profundidades que nos indican. Ok, la profundidad 0, no. La profundidad 0.5 es nuestra distancia por nuestro peso específico normal, ¿no? 0.5 por 2.03. Tenemos 1.015 toneladas metros cuadrados.
Ahora, tenemos en la profundidad de 2, 0.5, podríamos haber hecho 2 por 2.03, teníamos 4.15 toneladas metro cuadrado. Y en la profundidad de 8 tenemos 4.15 más 6, la longitud del estrato, la distancia del estrato, el ancho del estrato, por el peso específico normal de ese estrato, ¿no? Que es 1.93. Y esta multiplicación, esta suma, es 15.73 toneladas metro cuadrado. Nuestro esfuerzo neutro solo es la acción del agua, entonces es distancia por peso específico del agua. Entonces el peso específico del agua es 1, pero nuestro nivel freático empieza en 0.5, por lo tanto nuestra distancia en 2, profundidad de 2, será de 1.5 por 1, 1.5 toneladas metro cuadrado, 7.5 por 1, 7.5 toneladas por metro cuadrado. Y hacemos nuestra resta, ¿no? Pero si queremos hacer nuestras operaciones para conocer mejor cómo se desarrolla, hacemos lo siguiente, ¿no? Como nuestro peso, el nivel freático empieza en 0.5, se trabaja igual hasta 0.5, no con el peso normal, con el peso físico normal. Pero a partir de la profundidad 2, o sea, a partir de 0.5 ya, lo que vamos a hacer es restarle el peso específico del agua, ¿no? Restamos el peso específico del agua al peso normal del estrato y hacemos nuestra multiplicación, suma, y tenemos nuestro esfuerzo efectivo en que es igual a 2.65 toneladas metro cuadrado. Y para nuestra profundidad de 8 metros, igual sumamos, ¿no? 2.65 más 6 por el peso específico normal del estrato menos el peso específico del agua, que eso es 8.23 toneladas entre metro cuadrado. Y acá hemos generado nuestros diagramas de esfuerzos en valor de toneladas sobre metro cuadrado. Y tenemos, ¿no? Mira, acá se puede ver el esfuerzo total que varía en pendientes, el esfuerzo neutro, ¿no? Que es 0 hasta donde empieza el nivel freático, que es 0.5, y de ahí viene solo una recta, ¿no? Una recta. Y tenemos la resta, ¿no? Estos dos. Ahora tenemos la pregunta 4, que dice: el perfil en cierta localidad está compuesto por los siguientes suelos. De 0 a 1.5 metros de profundidad tenemos una arena fina, medianamente densa, que por clasificación SUC es SP. Tenemos una humedad de 11%, un grado de saturación de 44% y una relación de peso relativo de 2.66. De 1.5 a 12 hay una silla inorgánica de plasticidad media, saturada, color gris, y nuestra clasificación SUX es de CL, ¿no? Y lo demás es roca sana. Eso quiere decir que ya ahí no hay asentamientos. Ahora, nuestro nivel freático, esto empieza en 1.5 metros de profundidad. Y acá nos dice que se ha realizado un ensayo de consolidación, una muestra extraída a 4 metros de profundidad. Eso quiere decir que nuestra muestra va a estar saturada, ¿no? En un espécimen de 2 centímetros de altura y 6 centímetros de diámetro. Para el ensayo de consolidación se utilizó un dial donde 100 unidades es igual a 1 centímetro. El ensayo inició con el dial ajustado en 100 unidades. Los resultados del ensayo de consolidación son los siguientes. Y acá nos dan una tablita, ¿no? Para llenar la relación de vacíos. Bien. ¿Qué nos piden? Nos piden plantear y deducir una ecuación para el cálculo de deformación unitaria en una muestra de suelo confinada lateralmente. Eso quiere decir que no varía su área transversal a partir del cambio en la relación de vacíos y la relación de vacíos inicial.
Además nos piden calcular la relación de vacíos faltantes en la tabla anterior, correspondiente a la lectura de 24 horas de aplicada la carga. Nuestra demostración es así, es de esta manera, ¿no? Tenemos un cilindro, ¿no? Aquí es nuestro cilindro así como nosotros lo vemos, nuestra muestra, y tiene una altura inicial de h sub 0, ya que este cilindro está conformado por relación de vacíos E y 1, ¿no? Que esto es volumen de vacíos más volumen de sólidos, solo que lo hemos dividido entre volumen de sólidos a ambos para que tengamos esto, ¿no? Nuestra relación de vacíos entre 1 y 1. Y cuando hagamos la consolidación con el dial, vamos a expulsar, lo que se quiere es expulsar aire, ¿ya? Entonces lo que va a variar ahí es la relación de vacíos, el E. Entonces aquí lo que vamos a, y aquí como muestra este diagrama, así como disminuye la altura de la muestra, va a disminuir la relación de vacíos, ¿no? Tenemos una relación de vacío final y 1, que el volumen del sólido nunca varía. Bueno, aquí como les comenté tenemos el E, que es volumen de vacíos entre volúmenes sólidos. A ambos lados vamos a sumarle 1 y tenemos que el volumen total entre volúmenes de sólidos es a 1 más E. Como le mencioné, el área no varía, entonces a todo le dividimos entre A, ¿no? El área. Y tenemos que nuestra altura de sólidos por 1 más relación de vacíos es igual a la altura total. Esta relación la podemos hacer para área inicial, altura inicial o altura final, ¿no? Aquí como se muestra, tenemos esta relación de altura de sólidos es igual a altura inicial, que es nuestra altura total, ¿no? Más y entre 1 más relación de vacíos inicial, y eso también podemos expresarlo aquí, ¿no? Como altura final entre relación de vacíos final más 1. Y tenemos esto de acá, altura inicial es igual a altura final por 1 más relación de vacíos inicial entre relación de vacíos final más 1. Y a todo esto vamos a restar menos F, ¿no? Menos altura final a ambos lados para tener nuestras diferenciales. Tenemos nuestro diferencial de altura, tenemos nuestro diferencial de relación de vacíos, y queda demostrado, y bueno, como habíamos dicho, esta relación de alturas, nuestra diferencial de alturas, podemos expresarlo como altura final o altura inicial. Entonces queda demostrado que nuestra altura unitaria, nuestra información unitaria es igual a nuestro delta de entre 1 más relación de vacíos inicial. Entonces, lo que nosotros queremos en este ejercicio es ver cómo es que varía nuestra relación de vacíos, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar nuestro delta de H y nuestro delta de E, y bueno, nuestro E sub 0, ¿no? Nuestra relación de vacíos inicial. Aquí tenemos nuestra muestra, tenemos su volumen, ¿no? Área por altura, nuestro volumen, tenemos nuestro peso inicial, peso final. Esto es después de que se realiza el ensayo de consolidación, ¿ok? Aquí es cuando ya se expulsó todo el aire.
nuestro peso seco y nuestro GS. Lo que primero vamos a hacer es nuestro diagrama de fases, con nuestro peso seco anterior, con nuestro volumen, con nuestro peso inicial, ¿no? Nuestro peso in situ. Peso seco tenemos nuestro peso de agua. Peso de agua, nuestro volumen, estamos que es saturado, entonces aquí restamos y tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos el volumen del sólido. Entonces, nuestra relación de vacíos inicial sería nuestro volumen de vacíos entre nuestro volumen de sólidos, que es 1.13. Y ahora vamos a calcular relaciones de vacío faltantes en la tabla anterior, correspondientes a la lectura de las 24 horas aplicada a la carga. Por ello vamos a usar nuestra relación que encontramos en la parte A, lo que demostramos, ¿no? Y nuestros datos, ¿no? Tenemos nuestra altura inicial que es 2 centímetros y nuestra relación de vacíos inicial que es aquí no es centímetros, esto es adimensional. Ok, tenemos nuestra carga de 1.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para eso vamos a encontrar nuestro delta DH, que es 1000 menos 654.9 entre 1000 es 0.345 centímetros, ¿no? Tenemos nuestro delta DE, que lo encontramos con esta fórmula. Y nuestro E en 24 horas, nuestra relación de vacíos en 24 horas de aplicada esa carga, va a ser 0.763. Lo mismo hacemos para la carga de 3.2, la carga 0.8 y la carga 0.4. No los que nos piden acá. Aquí tenemos lo mismo, hacemos 1000 menos 4, lo que está en 24 horas. 446.5 entre 1000 tenemos 0.554 centímetros. Esto lo reemplazamos en nuestra fórmula y restamos, ¿no? Le restamos a nuestro E inicial y tenemos nuestra relación de vacíos después de 24 horas de aplicar la carga 3.2. Lo mismo para nuestra carga 0.8 y la carga 0.4. Bueno. Eso es todo de la asesoría, muchas gracias.